Venga, hoy toca construir tu menú hormonal. Piensa que vamos a tener 7 días en una semana y cada día vamos a tener 3 huecos que rellenar. Vamos a pensar que todas desayunáis, desayuno, comida y cena. Yo no voy a poner media mañana ni media tarde porque cuando hay necesidad de poner una media mañana o una media tarde es significativo de que hay alguna alteración metabólica relacionada con el azúcar. Si nuestro cuerpo no puede estar 3 horas o 4 sin comer nada, es que hay alguna mala gestión energética y esto debiéramos valorarlo de forma más particular, independiente. Por tanto, vamos a centrarnos en 3 comidas al día. Primero, en primer lugar, repartimos siempre la proteína y la proteína vamos a pensar que tenemos 2 ingestas proteicas al día, con lo cual tenemos 14 huecos que rellenar en proteína. En la fase 1 del ciclo, vamos a pensar primero en la fase 1, la fase en la que nos centramos en una proteína más vegetal o como mínimo vamos a eliminar la carne y procesados. Incorporaremos más verdura, verdura de hoja verde, algo más de hidrato de carbono. Si recuerdas, en la fase 1 del ciclo éramos más eficientes oxidando hidratos de carbono. Por tanto, de las 14 ingestas proteicas a la semana, en la fase 1, recuerda fase 1, vamos a distribuirlas. 4 ingestas legumbres, 2 ingestas cereales, que pueden ser arroz, quinoa, pasta, 3 comidas de pescado azul, 3 ingestas de huevos y 2 ingestas de pescado blanco. De esta manera tenemos las 14 ingestas proteicas. En la fase 2, las 14 ingestas proteicas van a ser algo diferentes, porque en este caso, en la fase 2, nuestra alimentación va a tener más contenido proteico y graso y además vamos a incorporar algo de carne en caso de que quieras hacerlo. Y las 14 ingestas en la fase 2, proteicas, a la semana se dividirán de la siguiente manera. 3 ingestas de legumbres, 3 ingestas de pescado azul, 4 de huevo, 2 de carne y 2 de pescado blanco. Esta sería una distribución bastante homogénea, equilibrada, para que haya un poco de todo, haya diversidad de alimentos y tengas una alimentación realmente saludable, antiinflamatoria y con capacidad de alimentarte y nutrirte bien. Una vez tenemos colocadas las proteínas, añadiríamos los hidratos y las verduras. Los hidratos de la fase 1 serían semi-integrales o integrales. La cantidad en función de tu desgaste físico, del ejercicio que estés haciendo. Piensa que en la fase 1 no tienes tanto desgaste energético porque tu cuerpo está sobrado de energía. Vegetales en esta fase de hoja verde, hojas amargas, en principio, pues la escarola, la rúcula, las endivias, el brócoli, la coliflor, las crucíferas en general, las espinacas, las acelgas. En la fase 2 nos centraremos más en los hidratos integrales y vamos a reducir un poco la cantidad de hidrato. El hambre, en este caso, vamos a intentar calmarla con proteína y grasas saludables. Por tanto, los hidratos que comamos en la fase 2 siempre irán acompañados de una grasa o de una proteína. En esta fase vamos a evitar las frutas aisladas, siempre las vamos a acompañar de, por ejemplo, frutos secos o un trozo de queso. En cuanto a vegetales en este caso, de todo tipo, cuanta más variación, mayor diversidad de la microbiota intestinal. Y esto siempre va a favorecer una mejor salud. Si eres de desayunar, quizás, claro, me dirás, ¿y cómo monto el desayuno? Pues bien, el desayuno es algo bastante particular y cada persona tiene sus preferencias. Hay gente que es más de dulce, hay gente que es más de salado, gente que es más de batido, hay gente más de bocadillo. Lo que está claro es que estamos en la fase 1 del ciclo. A la hora de montar tu desayuno, lo tengas presente porque en ese momento puedes introducir mejor los hidratos de carbono, porque los vas a gestionar mejor. Recuerda, en la fase 1 somos muy eficientes gestionando hidratos. Por tanto, puedes añadir ahí unas tostadas de pan si te apetece, pan de calidad siempre. Puedes añadir incluso alguna compota de manzana en el yogur o incluso añadir alguna fruta de otro tipo. También puedes añadir, por ejemplo, frutos secos. Y en la segunda fase del ciclo nos centraremos menos en los hidratos. Entonces podemos añadir, por ejemplo, podemos hacer un yogur con algo de copos de avena, pero pues quizás con un par de cucharadas será suficiente. Y si queremos introducir algo de hidrato de carbono en ese momento, porque tenemos mucho desgaste físico, vamos al gimnasio, estamos desgastando mucho en el ejercicio de fuerza,
El desayuno será el momento ideal para introducir esos hidratos. En la fase 2, pues podemos, por ejemplo, en un batido añadir cereales, añadir proteína, porque recuerda que en la fase 2 primamos la proteína y la grasa. Podemos añadir también pues, unas tostadas con queso, con fruta, con frutos secos. Todo esto siempre pensado en cómo gestionamos la energía a lo largo del día. Si tenemos un día más intenso, el desayuno es un buen momento para mirar a ver cuánta fuente energética necesito o si puedo restringir algo, pues restringirlo allí en el desayuno. Si tengo un día muy ajetreado, si voy al gimnasio, si voy a tener mucho estrés, también voy a tener presente ese estrés, cómo va a alterar mi gestión del azúcar, por ejemplo, mi gestión energética. También tendremos en cuenta esto. Todo esto parece muy complejo cuando lo explicas, pero en realidad es simplemente pensar en qué alimentos te gustan más y ponerlos en base a en qué fase del ciclo estoy, si estoy en la fase más estrogénica o más de progesterona o en función del ciclo lunar, da igual. E ir pensando siempre primero en la proteína y luego los hidratos y las verduras. Y el desayuno yo lo dejo generalmente para el final porque así complemento el día también, aunque también puedes empezar poniendo el desayuno si para ti es una comida especialmente importante y le quieres dar esa importancia. El caso es que construyas un menú que sea adaptado a ti, a tus necesidades y a las de tu familia o la gente que te rodea y que vive contigo. Eso es importante, porque la alimentación nunca debe ser una fuente de problemas, debe ser una fuente de placer. Al principio quizás necesitamos un poco de gestión del tiempo y de gestión de cómo organizo el menú, pero una vez ya tienes el chip y ya sabes cómo montarlo, relájate y disfruta, simplemente disfruta.